Se concede ahora la palabra a la senadora Angélica de la Peña Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para referirse al artículo 9, 15 y 21 del proyecto de decreto. Por favor, senadora. Gracias, señor presidente. Con su venia, señoras senadoras, señores senadores, el proyecto de dictamen que presentan las comisiones, desde mi punto de vista, continúa siendo omiso respecto a sancionar a aquellas personas que, ejerciendo funciones de mando, dirección o de gobierno de un sindicato, ejerza presión sobre sus agremiados para que emitan su voto a favor o en contra de un partido político o un candidato, o bien abstenerse a votar. Por lo tanto, en el artículo 9 proponemos que al final de los incisos se incluya, a partir de que se establece la sanción de prisión de 1 a 6 años o de 100 a 200 años, al funcionario partidista o al candidato, y la adición tiene que ver con la misma pena se aplicará a quien utilice sus facultades, funciones y atribuciones de dirección o de gobierno según lo establecido en las normas y ejerza presión sobre los agremiados de un sindicato para que emitan su voto en favor o en contra de un partido político o candidato, o bien abstenerse de votar. Por el poco tiempo que tengo, me parece que la argumentación simplemente tiene que ver con atender una preocupación que ha sido reiterada en los resultados cuestionados de muchas elecciones respecto de la utilización de estos recursos, como lo estoy estableciendo en la adición, para favorecer tal o cual candidato o partido político. En el caso del artículo 15, lo que estoy proponiendo es que se agregue un tercer párrafo en el artículo 15 para que tome en consideración que la pena prevista en el párrafo anterior, es decir, aumentar en una mitad más la conducta cuando se realice en determinada situación, lo que yo estoy poniendo a consideración de ustedes es que se aumente hasta en una mitad más a quien participe en la creación de estructuras paralelas de financiamiento o de personas morales antes o durante el proceso electoral, con el propósito de proveer de manera ilícita de recursos, bienes o servicios, gestionar pagos o hacer transferencias a las campañas de partidos y candidatos. ¿Qué les puedo decir sobre este artículo, esta adición? Reiteradamente se sigue señalando que este tipo de situaciones siguen empañando el resultado de las elecciones. Me parece que hoy que estamos justamente tocando la materia, debiese integrarse como un tercer párrafo del artículo 15. Finalmente, el artículo 21. Si nosotros, como partidos políticos, hemos propuesto que el Instituto Nacional Electoral organice las elecciones de los partidos políticos, no veo por qué no demos el paso completo. Es decir, que cuando también quienes participamos en los partidos políticos y cometemos un ilícito, seamos llamados a cuentas por la autoridad. Y en ese sentido, en el artículo 21, lo que estoy proponiendo es que en la fracción cuarta se agregue el inciso D, que también defina con puntualidad que en las elecciones internas de los partidos políticos nacionales, cuando el Instituto Nacional Electoral las organice a solicitud de la Dirección Nacional de los mismos. Tiene que ver con la atribución del Ministerio Público Federal, que ejerza la facultad de atracción
cuando se actualice alguno de los siguientes supuestos. Lo que estoy proponiendo es que se agregue este cuarto supuesto. Es lo mínimo que tendríamos que hacer también para que los partidos políticos seamos congruentes con la democracia plena, pero también para que se sancione a quienes dentro de los partidos políticos cometen ilícitos. Y entonces yo creo que debiera en esta ley estar también integrado este precepto y no excluirnos aquí en el Senado de la República, que como militantes de los partidos políticos en esta parte sí tomamos una actitud de no ser tocados como debiese ser, insisto, en congruencia con lo que hoy estamos dictaminando. Lo pongo a consideración de esta plenaria. Muchas gracias.